En este video vamos a calcular las razones trigonométricas de algunos ángulos notables, como lo son el ángulo de 30 grados, 45 grados y 60 grados. Para empezar, vamos a dibujar un triángulo equilátero con vértices en A, B y C. Y por ser un triángulo equilátero, sus tres lados van a medir lo mismo. Para este caso, sus tres lados van a medir 1. De la misma manera, sus tres ángulos internos van a tener el mismo valor. Recordamos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser de 180 grados. Y como sabemos que los tres son iguales, dividimos 180 entre 3 para obtener este valor. Lo siguiente que haremos es dibujar una bisectriz. Una bisectriz es un segmento que divide un ángulo justo a la mitad. Lo vamos a trazar desde este ángulo B y va a caer en este punto que llamaremos D. Este segmento también divide a la mitad el segmento AC. Y como dijimos que sus tres lados iban a valer 1, entonces el segmento que queda de este lado va a valer 1/2. Podemos usar el teorema de Pitágoras para conocer cuánto vale el segmento BD, ya que aquí se nos forma un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras nos dice que el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Aquí un cateto va a valer 1/2 lo elevamos al cuadrado, y el otro cateto va a ser este segmento BD, que también elevamos al cuadrado. Despejando este segmento BD, nos queda de esta forma. La raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado, que es 1, menos 1/2 elevado al cuadrado. Recordamos las propiedades de los exponentes. Estando en una fracción, el exponente se puede repartir para el numerador y para el denominador. 1 elevado al cuadrado es 1 y 2 elevado al cuadrado es 4. De ahí sale este 1/4. Después restamos 1 menos 1/4 son 3/4, porque 1 equivale a 4/4. Volvemos a recordar las propiedades ahora de los radicales. La raíz en una fracción igual se puede repartir para numerador y denominador, quedando arriba la raíz de 3 y abajo 2, que es la raíz de 4. De esta forma obtenemos el valor de BD para este triángulo rectángulo. Ahora que ya tenemos los tres lados de este triángulo rectángulo, podemos desarrollar las 6 razones trigonométricas para este ángulo que vale 60 grados. Vamos a comenzar con la función seno. Recordamos la definición de la razón seno dentro de un triángulo rectángulo y dice que va a ser el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto de este ángulo es raíz de 3 sobre 2 y la hipotenusa vale 1. Cualquier número dividido por 1 nos va a dar como resultado el mismo número. Seguimos con la razón coseno de 60. Esta nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, 1/2 sobre 1. Y nuevamente nos da como resultado el mismo numerador, 1/2. Ahora, tangente de 60 grados. Esta función nos dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, raíz de 3 sobre 2 entre 1 sobre 2. Tenemos una división de fracciones. Vamos a seguir con la regla que nos dice que multipliquemos extremos por extremos y los medios por medios. Nos quedaría en el numerador 2 por raíz de 3 y en el denominador 2 por 1. Este 2 y este 2 se dividen y se hace la unidad, quedándonos únicamente la raíz de 3. La siguiente razón trigonométrica es la inversa de la razón seno, que es la razón cosecante. Ahora, cosecante de 60 grados va a ser la inversa de este resultado. Vamos a cambiar de posición el numerador y el denominador, porque dijimos que era la razón inversa de la razón seno. En este caso, nos queda un radical en el denominador, y eso está mal. En matemáticas es como una falta de ortografía, así que debemos corregir esto. Seguimos este proceso llamado racionalización. Consiste en multiplicar y dividir al mismo tiempo por el radical que está en el denominador. De esta forma nos queda 2 por raíz de 3 en el numerador y abajo nos queda raíz de 3 por raíz de 3,
Eso sería raíz de 3 elevado al cuadrado. La raíz y el cuadrado se eliminan y nos queda solo un 3 en el denominador. Seguimos con la función inversa del coseno. Y nuevamente, por ser su función inversa, el resultado solo va a ser cambiar de lugar el resultado que teníamos en el coseno de 60. Por lo tanto, la secante de 60 grados va a ser 2. Finalmente, seguimos con la función inversa de la tangente, que es la cotangente. Otra vez reescribimos este resultado, pero cambiando los números. Esta raíz de 3 pasa al denominador y aquí abajo hay un 1 que no vemos, pero ahora va a pasar al numerador. Nuevamente obtenemos un radical en el denominador, el cual debemos quitar mediante el proceso que acabamos de ver de racionalización. Multiplicamos arriba por raíz de 3 y nos queda raíz de 3. Multiplicamos también el denominador por raíz de 3 y nos queda 3. De esta forma obtuvimos todos los valores de las razones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. Usando este mismo análisis, vamos a centrarnos ahora en este ángulo que se forma. Como dijimos, una bisectriz parte justo a la mitad de un ángulo, y como habíamos dicho que estos tres ángulos eran iguales de 60 grados, bueno, pues este ángulo alfa va a ser la mitad de 60, o sea, 30 grados. Y usando el mismo razonamiento que antes, vamos a poder encontrar las razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Las razones seno y coseno de 30 son bastante fáciles. Va a ser para el seno cateto opuesto sobre hipotenusa, un medio entre 1 es un medio. Y para el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2 dividido por 1 es raíz de 3 sobre 2 y así se quedan. Ahora, para la tangente de 30 grados sabemos que debemos dividir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo tenemos aquí. Y ahora hacemos el procedimiento de una división de fracciones, extremo por extremo y medio por medio. Nos queda 2 en el numerador y 2 raíz de 3 en el denominador. Este 2 con este 2 se dividen y se hace 1. En el denominador nos queda raíz de 3 y esto de aquí lo debemos racionalizar con el proceso que ya vimos antes, quedándonos como resultado raíz de 3 sobre 3. Finalmente tenemos cosecante de 30 grados. Sabemos que esta es la función inversa de la función seno, así que solo debemos invertir este resultado, obteniendo 2. Después, la función secante de 30. Esta es la inversa de la función coseno de 30. Nuevamente debemos invertir este resultado, quedándonos 2 sobre raíz de 3. Y esto hay que racionalizar. Y nos queda como resultado 2 raíz de 3 sobre 3. Por último, la cotangente de 30 grados es la función inversa de la tangente. Una vez más, invertimos este resultado y racionalizamos. Dividimos el 3 entre 3, nos queda 1 y el resultado final es raíz de 3. Y estos serían los resultados de las razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Finalmente, vamos a hacer un análisis para este triángulo rectángulo. Denotamos que es un triángulo rectángulo porque este ángulo mide 90 grados. Los catetos de este triángulo van a tener como valor 1. Y por teorema de Pitágoras vamos a poder conocer el valor de su hipotenusa. De esta forma bastante sencilla, conocemos que su hipotenusa tiene un valor de raíz de 2. Ahora, como sus dos catetos valen lo mismo, estos dos ángulos deben de ser iguales. Sabiendo que la suma de los ángulos internos debe de darnos 180 y que este ángulo de aquí vale 90 grados. Dividimos entre 2 para saber cuánto vale cada uno de estos ángulos, dándonos como resultado 45 grados. Ahora que conocemos los tres lados de este triángulo y el valor de este ángulo, vamos a poder deducir las razones trigonométricas para un ángulo de 45 grados. Comenzamos con la función seno de 45. Seno de 45 va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Racionalizamos y nos queda raíz de 2 sobre 2. Ahora, coseno de 45 es algo parecido. Cateto adyacente sobre hipotenusa nos queda igual 1 sobre raíz de 2. Al racionalizar nos queda raíz de 2 sobre 2. Tangente de 45 grados. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 dividido en 1 nos da 1. Ahora, la cosecante de 45 grados
va a ser la inversa del seno de 45 grados. Recordamos que solo podemos cambiar de lado este resultado. El denominador pasa arriba y el numerador abajo. Nos quedaría raíz de 2 sobre 1, que eso nos queda raíz de 2. Ahora la secante de 45 es la inversa del coseno. Nuevamente podemos cambiar de lugar estos dos números, quedándonos como resultado raíz de 2. Finalmente, la cotangente de 45 grados es la inversa de la tangente. 1 dividido en 1 nos da como resultado 1. Finalmente, podemos escribir una tabla resumen como esta. De este lado tenemos los ángulos notables y aquí arriba tenemos las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si queremos saber la secante de 45 grados, vamos a esta intersección y vemos que su resultado es raíz de 2.